Presentamos 24 Central. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Muy bienvenidos y bienvenidas a la revisión de las noticias en 24 Horas Central en este Sábado Santo, donde lo estaremos acompañando con las principales noticias de las últimas horas a nivel nacional e internacional. Vamos a comenzar con una noticia que nos conmocionó en las últimas horas porque lamentablemente un nuevo femicidio fue registrado en Maipú. Se trata, como lo vemos en esta gráfica, del número 12 a nivel nacional. Además, en lo que va del año se han registrado 58 femicidios frustrados. Durante esta jornada fue detenido el autor del último de estos crímenes ocurridos en Maipú, quien pasará a control de detención junto a sus padres, que lo intentaron ayudar a ocultar el cuerpo de la víctima. Clamor de los vecinos de la calle Olimpo en Maipú. Su impotencia y rabia la dirigían en contra de un hombre al que decían habría asesinado durante la madrugada del sábado a su actual pareja y con quien convivía desde septiembre del año pasado. Todo habría ocurrido frente a los padres del hombre. Solange Argomedo Ramírez, de 40 años, chilena y madre de 6 hijos, fue hallada muerta en el living de la casa por sus vecinos. Estaba envuelta en una frazada y con quemaduras. Según su pareja, lesiones provocadas al sufrir un accidente con una olla a presión en enero de este año, situación que la mantenía en silla de ruedas. Para la comunidad, él es el único responsable de su muerte. Estaban los gritos y los golpes que tiran en las paredes, creo, y al final creo que estaba quemada, hacía como 3 meses la tenían quemada esta señora. La tenían quemada de aquí para abajo. Luego era la plancha, era malo el tipo. Siempre hacía escándalo, él siempre hacía de todo, entonces ya era como habitual, pero el grito de ella se sintió un rato y después callaron. Después trataron como de bajarla con la silla de ruedas y después la subieron. Yo cacho que ahí se murió porque yo subí, porque la hermana lloraba ahí sola y la fui a verla y estaba en el suelo muerta. Rolando de la Cruz Rojas, de 50 años, es sospechoso de su muerte. Carabineros tuvo que trasladarlo escoltado desde el domicilio a un vehículo policial para evitar ser agredido por los vecinos. Desde ahí a un cuartel policial donde habría negado la autoría del crimen, señalando que su pareja se golpeó la cabeza luego de perder el equilibrio en la silla de ruedas. Una versión que familiares de la víctima negaron. Como vivió mi hermana los últimos años de su vida, era como cualquier momento esperarle que llamaran avisando que la iban a encontrar fallecida o que la iban a matarla en ese sentido, pero de la forma que este compadre la mató no tiene, o sea, no hay ninguna explicación. ¿En ese sentido nadie merece morir de la manera que la mató este loco? Las primeras investigaciones no lograron confirmar que se tratara de un femicidio debido a la falta de antecedentes. No podemos acreditar ni descartar ninguna línea investigativa, todo tiene que investigarse, digamos, con la mayor acuciosidad posible y efectivamente establecer o descartar las causas de su fallecimiento. Rolando Rojas tiene denuncias por violencia intrafamiliar desde 2018. Además, vecinos revelaron un amplio historial de agresiones de su parte en contra de la víctima, lo que finalmente habría sido clave para confirmar durante la tarde del sábado el femicidio de Solange. Que la víctima mantenía diversas lesiones por arma cortante atribuibles a terceras personas. De esta manera se logró establecer y configurar el delito de femicidio. Además, dejó en calidad de imputados a los padres del victimario. Habrían intentado limpiar el lugar para evitar que el crimen quedara al descubierto. Un intento de traslado del cuerpo hacia otro lugar, el cual después habrían arrepentido y de esta forma se habría concentrado el sitio del suceso en el domicilio principalmente. Femicidio número 12 en lo que va del año y que levanta las alertas, como en Quilicura, donde buscan prevenir estos delitos gracias a una aplicación que dicen ya ha salvado la vida de 15 mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. En casos extremos nos manda una señal a nuestra central de emergencias en donde coordinamos inmediatamente la presencia de nuestros equipos junto a Carabineros. Esta aplicación nos ha permitido salvar vidas de familias completas.
Este domingo será la formalización de Rolando Rojas por el delito de femicidio. Además, también serán formalizados sus padres. Él arriesga una pena de cárcel que comienza en 15 años y un día. Por ahora, la familia de Solange espera que los resultados de la autopsia del Servicio Médico Legal establezca, además de su causa de muerte, si estaba embarazada o no. Sí, hacemos el llamado desde Televisión Nacional de Chile a denunciar amigos, familias, si es que presencia, ¿no es cierto?, violencia intrafamiliar y en contra de la mujer. El teléfono 1455 también está disponible para esas denuncias. Vamos a otra noticia porque 3 integrantes y un traductor de una patrulla de observadores de la ONU resultaron heridos en el sur del Líbano. En el grupo también estaba una militar chilena en servicio desde el octubre del año pasado. ¿De quién hablamos? Lo vemos también en la imagen, en la mayor Antonieta Durán Arriagada, quien debió ser trasladada a Beirut, producto de sus lesiones. La escalada del conflicto en la frontera entre Israel y el Líbano ha dejado un nuevo saldo de heridos y en las últimas horas una patrulla de observadores de la ONU sufrió las consecuencias de una explosión, grupo que también estaba integrado por una chilena. En dicha patrulla se transportaba junto a otros 3 miembros de la misión de la ONU, la mayor del Ejército de Chile, Antonieta Durán Arriagada, quien resultó con lesiones que la mantienen internada, fuera de riesgo vital, en el Hospital St. George de Beirut. Se trata de una oficial casada y con 18 años de servicio, especialista en artillería y piloto militar, fue seleccionada en 2023 como observadora de paz en el Líbano. Su despliegue comenzó en octubre del año pasado y en esta ocasión resultó herida mientras patrullaba por tierra la llamada Línea Azul Fronteriza, resguardada por la ONU desde 1978. En los últimos días hemos visto ataques más letales y esto por supuesto es preocupante. La escalada puede crear errores de cálculo que no podrían controlarse y abrirse a un conflicto más amplio y eso nadie lo quiere. Las primeras informaciones apuntan a un proyectil que impactó en la localidad de Ramish, en el sur del Líbano. Desde el ataque de Hamas el pasado 7 de octubre, el conflicto aquí también se ha reactivado, con enfrentamientos entre el grupo radical Hezbollah y las fuerzas de Israel. Estos ataques a contingentes de la ONU no es que sean habituales, pero tampoco son hechos excepcionales. Naciones Unidas cumple ahí un rol separando a las fuerzas en conflicto. Por lo tanto, están particularmente expuestos a ser blanco, en su gran mayoría de manera accidental, de algún ataque de algún tipo. El origen del ataque aún se desconoce, aunque medios libaneses apuntan a un dron israelí, algo que fue descartado por la Cancillería de dicho país. El ministro de Asuntos Exteriores, Abdallah Abu Habib, condenó el ataque contra una patrulla del Organismo de Supervisión de la Tregua de Naciones Unidas. Es una violación clara al derecho internacional y al derecho internacional humanitario, especialmente en términos de atacar a protectores de la paz, funcionando bajo la ONU. Me imagino que la persona que desconfía del portavoz del ejército de Israel va a confiar en lo que dice Al-Manar, que es el medio de comunicación de Hezbollah. Acciones militares israelíes han sido erróneas y en algunos casos también el ejército israelí ha confirmado de inmediato que se trató de un error militar. No es un objetivo de Israel. La ONU. Por ahora, la mayor Antonieta Durán permanece estable y bajo cuidados hospitalarios en Beirut. Cancillería, Defensa y el Ejército de Chile están monitoreando el avance de la investigación de la ONU para conocer su estado de salud y las causas del ataque. Cambiamos de tema. Una clave de pánico en los cajeros automáticos solicita la Unión Nacional de Pensionados de Chile para tener mayor seguridad a la hora de retirar su dinero. Esta petición la hacen frente al explosivo aumento de violentos asaltos que están sufriendo día a día las personas mayores de nuestro país. ¿De qué se trata esta propuesta? Lo vamos a ver a continuación en la nota de Verónica Moscoso. Una mañana para el olvido vivió una pareja de adultos mayores. 2 adultas mayores fueron interceptadas con armas de fuego en la comuna de La Florida. 3 delincuentes con la intención de robarles sus pensiones las abordaron y dispararon a una de ellas en el pecho. En el piso, una adulta mayor de 83 años. De un tiempo a esta parte, las personas mayores se han convertido en presa fácil para los delincuentes. Según la Unión Nacional de Pensionados de Chile, el 2018 se registraban 28 asaltos al día en este grupo etario. Hoy esa cifra, advierten, se ha quintuplicado. Y más encima se han puesto agresivos.
O sea, ya no es robarle la billetera, el anillo, el reloj, la chaqueta. Hoy día no es robarle la plata, es lo que más, y lo golpean. Sergio Figueroa fue asaltado 2 veces en un mismo día. En la mañana le robaron un teléfono y las tarjetas de crédito y al regresar a casa le quitaron el resto de sus pertenencias en pleno centro de Santiago. A las 7 de la tarde me pegaron como no sé si fue un palo aquí en la cabeza. La cuestión es que me dejaron bien aturdido, me llevaron mi plata, me llevaron mi mochila, me llevaron el carnet, todo. ¿Usted cree que alguien se preocupó si nadie se preocupa? Desde ese día su esposa ya no se atreve a salir sola. Tengo que ir al banco, voy con mi hijo y si tengo que venir a comprar, vamos aquí a la Vega con mi esposo y nada más. Nomás no saco nada, andando bichineando, como antes lo hacía. Hay otros que optaron por no pisar nunca más un banco. De partida no voy al banco porque es preferible trabajar con transferencias. Y vamos a seguir así porque mientras no se solucione este tema, la inseguridad va a ser no solamente para el adulto mayor, sino para cualquier persona. Para hacer frente a esta grave problemática, la Unión de Pensionados de Chile le escribió una carta a la ministra del Interior, Carolina Toá, para solicitarle que se habilite una clave de emergencia en los cajeros automáticos, una especie de número secreto para activar un operativo policial cuando están siendo víctimas de un hecho delictual. Los adultos mayores son asaltados en estos paseos millonarios, muchas veces que los llevan a pasear por los cajeros, tiene que ver con una herramienta que les sirva, cosa de no alertar al delincuente, pero también entregarle una protección a este adulto mayor que tiene muchas veces, como dice don César, capturados los delincuentes y que no solo es uno. Tú te paras afuera de un cajero y le pega un empujón y el adulto mayor se cae. Lo va a parar y ahí le roba. Porque no tenemos la capacidad física para defendernos. Y no solo asaltos, hay muchos que a diario son estafados por delincuentes que los llaman por teléfono ofreciéndoles un bono, un premio, un préstamo, una encomienda, pero a cambio les piden sus datos personales o las claves del banco. Y si a un abuelo le dicen, te haré unas lucas por 100 pesos capaz de vender el alma al diablo. Y eso se aprovechan los delincuentes. Y son personas inteligentes, pero son sinvergüenzas, delincuentes sin corazón. Grupo que está pidiendo auxilio, protección y medidas concretas para sentirse y vivir con mayor seguridad. Revisemos noticias ahora de nuestra región. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, acusó un ataque sistemático en su contra después de que su casa fuera allanada por la investigación del caso Rolex, en un último escándalo que golpea la política del país vecino. ¿De qué se trata este caso? Mira la siguiente nota. Policías en el Perú llegaron a allanar la residencia de la presidenta Dina Boluarte. En estas últimas horas fue allanada Dina Boluarte. Entré a Palacio de Gobierno con las manos limpias y así me retiraré en el año 2026. Una vez más, los principales medios del mundo posaron sus ojos en Perú y su presidenta. Y es que Dina Boluarte fue protagonista de un nuevo hecho que sacude a la política peruana. Decenas de equipos de la policía y la fiscalía se movilizaron hasta los halcones 326 en el barrio limeño de Surquillo. Y así fue como entraron a la casa de la presidenta para un allanamiento por el llamado caso Rolex. Encontrado en la casa de la presidenta, disculpe. Es reservado, decime que tengo reservada. El Ministerio Público investiga a Boluarte después que una denuncia periodística apuntara a sus relojes. El problema no son los más de 10 que tiene, sino que no los habría incluido en su declaración de patrimonio. Después del allanamiento en su casa, los equipos se dirigieron hacia el Palacio de Gobierno. En el lugar estuvieron por varias horas en una redada que fue condenada por la propia presidenta. Por lo que la medida de la madrugada es arbitraria, desproporcional y abusiva. La presidenta viene siendo atacada sistemáticamente y por ende se ataca la democracia, el Estado de Gobierno, generando inestabilidad política, social y económica. Esta investigación se ha convertido en la segunda que enfrenta a Boluarte. Hoy la Fiscalía también indaga sobre su posible responsabilidad en las 50 muertes registradas durante las protestas en su contra. Todo esto cuando asumió el cargo en diciembre de 2022. Es más una situación incómoda, políticamente complicada que judicial. Ella
puede ser investigada, pero no puede ser acusada hasta que concluya su mandato. Es una situación, yo te diría, mucho más sensible, pero tampoco es que estemos ante un final inminente. Los congresistas peruanos ya han reaccionado frente al allanamiento. Desde Perú Libre, el antiguo partido de Boluarte, confirmaron que presentarán una moción de vacancia para lograr una destitución por incapacidad moral de la presidenta. Es una presidencia, como te digo, bien complicada, muy arrinconada, muy debilitada, y con poco espacio para hacerle frente a un Congreso en el que no tiene un solo escaño, ¿no? Nunca en la historia de Perú se había allanado la casa de un presidente en funciones, convirtiéndose en un hecho sin precedentes en medio del escándalo que remece, una vez más, al Poder Ejecutivo peruano. Volvemos a nuestro país y ponga mucha atención porque esta noticia podría afectarle. Si usted es automovilista y no ha pagado el permiso de circulación, este domingo es el último plazo. Un trámite que es obligatorio y que haciéndolo antes del 31 de marzo puede acceder a distintos beneficios. ¿Cuáles son esos? Lo vemos en esta nota. Penúltimo día para una de las últimas obligaciones de marzo, el pago del permiso de circulación. Vengo a pagar los 2 vehículos que tengo. Para que después no me saquen un parte. Poquita fila, pensábamos que iba a estar lleno, pero bien. Súper cortito, ni 10 minutos creo yo. No hay nada de gente. Un trámite que se puede hacer online y también de manera presencial. De hecho, los distintos puntos que han dispuesto los municipios están extendiendo sus horarios. Todos los municipios cuentan con diversos sistemas para poder recaudar y tener a disposición un servicio para que las personas puedan renovar de manera rápida y práctica su permiso. Invitamos a todas las personas a pagar su permiso, a no dejarlo hasta última hora. Pero como dijeron varios, como buen chileno, a última hora. Igual pagan a fin de mes también, pues sí, eso también hay que tenerlo en consideración. Como todo chileno, a última hora. Es que en la semana no he tenido tiempo, tengo que trabajar. Lo típico, porque uno deja todo para última hora. Lo importante es estar al día y ojo porque al momento de pagar se necesita tener en el caso de los autos nuevos la factura de compra, inscripción del registro civil, certificado de homologación y el seguro obligatorio. Mientras tanto, para los vehículos usados es necesario el permiso de circulación anterior, revisión técnica vigente, el padrón y seguro obligatorio. Para esto último, los expertos hacen un llamado. Y es recomendable que la gente lo cotice porque todos los SOAT tienen la misma cobertura, por ley está determinada. Por lo tanto, el más barato y el más caro cubren exactamente lo mismo, así que hay una recomendación de cotización. Otra alternativa pueden ser los bomberos, que utilizan esta herramienta para recaudar fondos en la compañía que la persona elija. Esta campaña tiene una característica especial que puede cooperar justamente con la compañía, tal vez que está a una cuadra de su casa o donde tiene algún bombero amigo, y le va a llegar el dinero directamente a esa compañía. Ayúdenos a los bomberos de Chile a través de Swap Bomberos. Para aquellos que quieran alivianar su carga financiera, es necesario recordar que el pago se puede hacer hasta en 2 cuotas, la primera ahora y la segunda antes del 31 de agosto, una alternativa que varios prefieren. Es más fácil para pagarlo, se puede pagar en 2 cuotas si uno quiere. No, 2 cuotas. 2 cuotas. ¿Por qué es más livianito? ¿Cuesta menos? Sí, porque hay que tener las lucas. Porque no desembolsáis todo de una vez, pues. Así que si podía hacerlo en 2 cuotas, sin intereses más encima, mejor. Pero, ¿por qué es importante tener el permiso de circulación al día? El no tener el permiso de circulación al día, evidentemente no permite que el auto salga a la calle y si es sorprendido, será retirado de la circulación con los correspondientes infracciones y no será devuelto hasta que la persona haya pagado el permiso de circulación. Cuenta regresiva para circular con todos los papeles al día y no correr riesgos. Lo importante también es revisar el registro de multas asociados a la patente, para así no encontrarse con una sorpresa. Ahora. Nos vamos de inmediato hasta la región de Coquimbo, porque en la comuna de Montepatria, en un partido de fútbol amateur, un sujeto, luego de iniciar una pelea, sacó un arma disparando en reiteradas oportunidades. Stephanie Rojas, periodista de Red Coquimbo, está en el lugar y nos tiene más detalles de esta noticia. Stephanie,
Muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Y si nos puedes contar detalles justamente de esta situación que se dio en las últimas horas. Así es, muy buenas noches. Una lamentable situación fue la que ocurrió en la localidad de Monte Patria, comuna donde se estaba realizando, tal como indicaban, un partido de fútbol. Esto fue en unas canchas privadas, Atahualpa, en el sector de Los Morales, y como pueden ustedes ver ya en imágenes, esto inició con una riña por causas que se investigan entre los jugadores, y de un momento a otro ingresó una persona que al parecer estaría en el público, que pueden identificar ahí con polera blanca, y claro, inició esta riña, pero posteriormente de entre sus ropas, de entre un bolso que tenía ahí, sacó una pistola y comenzó a disparar contra uno de los jugadores en particular, hecho que, como pueden presenciar, él tuvo que correr, arrancar de esta persona, de este agresor que le estaba intentando disparar, algo que por supuesto puso en jaque y dejó muy asustado a todos los asistentes, que eran personas grandes, también algunos pequeños. Escuchemos primero parte del ambiente de lo que ocurrió durante esta tarde en la comuna de Monte Patria. Vengan ustedes para acá. ¿Qué caga tiene las manos? Ya. Claro, ahí como pueden escuchar, esto fue parte de lo que tuvieron que vivir los cientos de personas que se encontraban también presenciando, por supuesto, este partido de fútbol amateur. Es algo que durante toda la semana se realiza, por lo mismo también llamó bastante la atención. Fueron los mismos asistentes quienes hicieron un llamado a Carabineros para que pudiera investigar esta situación. En cosa de minutos llegaron también a esta cancha y se pudo contactar también que, bueno, era un hombre de 20 años que tenía antecedentes, también fue detenido, y a quien le había disparado era un menor de 16 años, quien por suerte pudo arrancar y no recibió estos 3 disparos que intentó entonces percutar el agresor en este caso. Nosotros vamos a pasar a escuchar algunas declaraciones tanto de Carabineros de cómo fue también este procedimiento, pero también del alcalde de la comuna de Monte Patria, que se encuentra muy preocupado por esta situación que ocurrió. Mientras se desarrollaba un partido de fútbol por la tercera fecha de la Liga Anfur entre 2 equipos de la zona, se generó una riña de proporciones con disparos. Rápidamente se inició la búsqueda de este individuo y agresor, el cual fue encontrado a los pocos metros de la ocurrencia del sitio del suceso, recuperando también a su vez una munición de 9 milímetros y una pistola fogueo, la cual se encontraba debidamente adaptada para el disparo. No vamos a permitir que un delincuente o que los delincuentes se tomen nuestras canchas. Por ello vamos a adoptar varias medidas. La primera, nos vamos a hacer parte como municipalidad con una querella criminal contra el delincuente que causó estos hechos de violencia el día de ayer. Y lo segundo, estamos convocando una reunión urgente para el día lunes a todos los representantes, presidentes de las asociaciones de fútbol de nuestra comuna, porque de manera conjunta tenemos que adoptar medidas. Bueno, como escuchaban también ahí, el alcalde va a adoptar algunas medidas, pese a que esto es en una cancha, como les decía yo, privada, cancha Atahualpa. Sin embargo, también se mantenía muy preocupado por esta situación que vino a empañar lo que decía, una actividad deportiva cada fin de semana. Él mismo indicaba, son más de 9.000 personas las que participan en distintos recintos, también en partidos de fútbol y otras actividades deportivas. Por lo mismo, también no va a permitir y se va a organizar también con las autoridades para que situaciones como estas no vuelvan a empañar un deporte tan bonito, él mismo lo decía, como es el fútbol, y también estos momentos familiares que se viven cada fin de semana en la comuna. Respecto al agresor, como les decía, mañana pasará a control de detención también, así que nosotros les estaremos contando todos los detalles de cómo vaya pasando también este hecho durante los próximos días, con toda la información actualizada respecto a esta lamentable situación que les decía ocurrió en la comuna de Monte Patria.
patria y esperamos también no se siga repitiendo en otros lugares. Con esta información entonces nos despedimos desde la región de Coquimbo. Sí, justamente, Stephanie, porque además había mucha presencia de menores de edad, así que vamos a ver cómo evoluciona esa formalización y posterior investigación. Muchas gracias por ese completo reporte, que está muy bien. Seguimos con otras informaciones. Hace 5 meses, una joven de 16 años fue asesinada mientras se encontraba sola en su casa. Justo antes de morir, le alcanzó a mencionar a su madre el apodo de un vecino, quien luego confesó el crimen. Es un ex carabinero que habría sido condenado previamente por delitos similares. Pero ¿qué ha pasado a lo largo de esta investigación? Los detalles los vemos a continuación en Informe 24. ¿Quién era María Jesús? Un crimen que remeció a la tranquila comuna de Los Ángeles. Ella se encontraba maniatada, estaba amarrada y además estaba bajo amenaza de intimidación. Una joven de 16 años fue asesinada. Perdió la vida por 20.000 pesos y un celular. Por los antecedentes que hay, se puede pensar que sí. Tiene un perfil o que es un psicópata. Una investigación que está en curso, pero antecedentes del imputado despiertan la indignación de toda una comunidad. Acá en Los Ángeles cometió a lo menos 4 delitos de robo con intimidación y robo con violencia. Las leyes le fallaron a María Jesús. Los jueces le fallaron a María Jesús al dejar a esta persona en libertad. María Jesús es descrita por su familia como una joven sencilla, cercana y siempre preocupada de los demás. María Jesús era una niña alegre, extrovertida, le gustaba mucho ayudar a las otras personas. Siempre estaba pendiente de las necesidades de todas las personas alrededor de ella. Era una niña alegre, era un alma pura. El lugar donde iba ella contagiaba su sonrisa. Activa y sociable, con su calidez, se ganó el corazón de toda la comunidad escolar del Liceo Coeducacional Santa María de Los Ángeles. Su responsabilidad también la llevó a ser la tesorera del centro de alumnos. Tenía bastantes habilidades en el deporte, jugaba en el equipo de voleibol, era una alumna que participaba en el centro de estudiantes, comprometida, era una líder en su comunidad, tanto en Scout como en el liceo. Un futuro promisorio. Pero todo acabó de golpe, una mañana de octubre. Ese día María Jesús se quedó en la casa porque estaba enferma de la guatita. Llevaba 3 días ya en la casa, desde el lunes en adelante no había ido. Y ese día en realidad ya estaba un poco mejor, pero me dijo, mamá, no me siento segura de ir al colegio. A las 7:30 de la mañana su mamá salió a trabajar y la joven de 16 años se quedó descansando. Pero su tranquilidad se vio perturbada luego de un rato. El imputado ingresa por la puerta principal. Esta se encontraba lamentablemente sin seguro. Ingresa a la cocina, toma un cuchillo, sube a la pieza donde se encontraba la víctima. El intruso le exigió a la joven que le pasara la mayor cantidad de dinero posible. Ella le entrega 20.000 pesos, lo único que tenía a mano, pero no era suficiente para calmar al hombre que la amenazaba con un cuchillo. Él empieza a exigir más dinero y en ese contexto ella se comunica con su madre a través de videollamado, pidiéndole una cantidad de dinero de 200.000 pesos para hacer pago de los polerones del colegio. En esa videollamada yo nunca le vi su cara, sino que la veía como los ojos para arriba, se movía, se veía la cama. La mamá se sorprende ante la inusual petición de su hija. Le dice que no, ya que le parece inapropiado pasarle el dinero de forma tan repentina. Cuando la niña llama por teléfono a su madre, ella no alcanza ni puede decir que estaba siendo asaltada. Ella se encontraba maniatada, estaba amarrada y además estaba bajo amenaza de intimidación. Como no consiguió su objetivo, el desconocido, que mantenía inmovilizada a la joven, se ofusca y desata de forma irracional toda su ira. Le propinó 4 puñaladas y huyó del lugar con los 20.000 pesos y el celular de la adolescente. No sabría decir por qué me dio la necesidad de ir. Fue algo que impulsivo nomás, ni siquiera pensé en que podía pasar algo malo, nada. Yo me quedé pensando en el tema de los polerones. Carmen Gloria sentía que algo no estaba bien. Pidió permiso en su trabajo y partió de inmediato a la casa. Al llegar,
Su hija apenas podía respirar. Fue así de repente, ella como que respiró y me dijo, guatón, guatón. Y después, abrázame. Y esas fueron sus 3 últimas palabras. O sea, su último aliento fue para delatar al asesino. La joven falleció, pero dejó una pista clave. Guatón era la forma en que conocían al sobrino de la vecina de al lado. Pese a que algunas veces se quedaba donde su tía, que era nuestra vecina, pero siempre sentí un poco de incomodidad e inseguridad. Uno nunca piensa que una persona es capaz de matar a alguien. La búsqueda del principal sospechoso comienza rápidamente. La policía encontró el celular de la joven, lo que permitió georreferenciar su desplazamiento, el que habría coincidido con el de su vecino apodado Guatón. Se van reuniendo una serie de antecedentes que hacen entrar en contradicción y discrepancia respecto de los relatos que había dado el imputado en orden a establecer una coartada de dónde estaba en el horario en que ocurre el homicidio. El Guatón es un hombre de 34 años que en ocasiones se quedaba en la casa de su tía en el mismo condominio de María Jesús. La policía lo detiene y termina confesando los hechos. Confiesa y detalla los antecedentes de cómo entró, con qué tomó, que fue este cuchillo, el objetivo de lo mismo, qué es lo que hizo, que su objetivo era conseguir dinero porque necesitaba para comprar droga. Por orden del tribunal se prohibió individualizar o mostrar al imputado a lo largo de todo el proceso, pese a la oposición de la Fiscalía. El hombre, de iniciales JSIRM, fue formalizado por robo con homicidio. Se decretó la prisión preventiva, considerando principalmente que es un peligro para la sociedad y que el imputado arriesga una pena de crimen, asimismo que actuó sobre seguro. Lo que no se sabía hasta el día de su formalización era que el imputado es un ex carabinero, según él mismo contó en su declaración. La familia de María Jesús asegura que el acusado fue dado de baja por cometer delitos similares contra mujeres y que estos no están siendo considerados como antecedentes en esta investigación. De haber sabido que una persona que había cometido tales delitos, de la forma en que lo hizo, hubiésemos tomado medidas. Porque nosotras éramos las únicas mujeres que vivían en el condominio solas. ¿El imputado tiene antecedentes penales? La carpeta investigativa tenemos el extracto de filiación del imputado en donde aparece sin antecedentes. Hoy no tiene antecedentes, pero el imputado sí fue condenado en 2015, según consta en registros de prensa. Él cumplió su condena y habría recibido un beneficio conforme a derecho para que su proceso anterior quede borrado. A nosotros nos sorprendió mucho el enterarnos de que él contaba con antecedentes delictuales anteriores. De hecho, nosotros no sabíamos que él había sido dado de baja de carabinero. Hace 10 años, una serie de robos encendieron las alertas en Los Ángeles. El año 2014 fueron denunciados 4 delitos de robo con violencia y robo con intimidación. El patrón común que se repitió, que fueron puras mujeres que denunciaron este tipo de delitos. El suboficial mayor en retiro, Edgardo Andrade, conversa en exclusiva con Informe 24. Fue él quien lideró la investigación tras estas denuncias. Una de ellas les llamó particularmente la atención. Llegó una denuncia por parte de una mujer, ¿no es cierto?, en la Ruta 5 Sur, que había sido asaltada por un carabinero vestido de carabinero. El ladrón abordaba a sus víctimas en caminos rurales o lugares desolados. En una ocasión hizo dedo mientras usaba el uniforme institucional. De esta forma nadie dudó de él, pero al subirse amenazó a la conductora e incluso intentó ahorcarla con una correa. Usted lo veía como muy pasivo, pero cuando actuó con las mujeres fue como muy violento. En el primer caso de la señora de la Ruta 5 Sur, que la ahorcó, él pensó que esta señora había fallecido y la dejó abandonada, con un surco marcado en su cuello. La investigación logró establecer que el ladrón era efectivamente un funcionario activo de Carabineros. Fue detenido y dado de baja. Se allana el domicilio que mantenía en la tenencia Pemuco. En un mueble encontramos prendas íntimas femeninas y dentro de ellas estaban todas las especies, o la gran mayoría de las especies de las 4 víctimas de los delitos que se han investigado.
El sospechoso arriesgaba una pena de 10 años por los delitos de robo con intimidación y robo con violencia. Sin embargo, el castigo se redujo a la mitad. Ese ex carabinero sería ahora la misma persona imputada por la muerte de María Jesús. Sin embargo, los antecedentes que lo vinculan a crímenes anteriores no son parte de la carpeta investigativa de este último caso. Por los antecedentes que hay, se puede pensar que sí, que tiene un perfil o que es un psicópata que tiene un modus operandi que está relacionado a mujeres. Si bien esta persona cumplió la condena que estipularon conveniente en el momento, sabemos que la primera vez que el imputado fue formalizado eran 10 años. Eso quiere decir que él hubiese estado hasta 2025 preso. Entonces, ¿qué pasó con eso? ¿Qué pasó con el sistema judicial? La familia de María Jesús apunta a la justicia. Creen que la historia sería distinta si hace 10 años se hubiera actuado con todo el rigor de la ley. Las leyes le fallaron a María Jesús. Los jueces le fallaron a María Jesús al dejar a esta persona en libertad. Son garantistas con las personas que deciden ser delincuentes, que deciden ser agresores, que deciden ser asesinos. Pero ¿qué pasa con las familias? Por estos días se cumple el plazo de investigación fijado en la formalización del ex carabinero. Desde el Ministerio Público anticipan que pedirán extenderlo debido a la existencia de diligencias investigativas claves que aún están pendientes. Diligencias importantes que tienen que ver con pruebas de laboratorio. Una de ellas tiene que ver con la determinación de determinados ADN que son importantes en evidencias levantadas en el sitio del suceso y a través de la investigación. Consultada la Defensoría Penal Pública sobre este caso, señalaron que la suficiencia de los antecedentes probatorios y la participación del imputado serán objeto de controversia en el juicio oral respectivo. Es agotador, es cansador, porque es un proceso que no está cerrado. Y vivir esto paralelo al duelo, a la pérdida de mi hija en este caso, es terrible. Nosotros esperamos que la justicia le dé la pena máxima, porque nada me va a devolver a mi hermana, pero sí podemos luchar para que el día de mañana ninguna familia vuelva a pasar por lo que nosotros estamos pasando. El dolor de una familia que todavía no encuentra consuelo, pero que lucha a diario para que la muerte de María Jesús no quede impune. Será un largo camino. Tras más de 5 meses, la investigación del caso todavía no concluye y el juicio oral podría extenderse un año más, a la espera de dilucidar si el imputado es realmente el asesino de la joven. Dios mío, ayúdame, por favor. Tranquila, ahí pasó. Dios mío, ayúdame, por favor, ayúdame. Ya, pasó. Dios mío. Pasó. Ya. Nerviosismo, tensión, miedo. Eso vivieron los habitantes del Norte Grande la noche del 1 de abril de 2014, cuando un terremoto de magnitud 8.2 con posterior tsunami los remeció luego de 2 semanas de recurrentes sismos. ¿De qué forma los sintieron? ¿Qué pasó el día siguiente y cómo se encuentra la zona a 10 años de ocurrido ese evento? Lo vemos en el siguiente informe con los detalles del tercer terremoto más violento de este siglo en nuestro país. Sí, súper fuerte. Este fuerte. Ya, tranquilo. Tranquilo. Esto es terrible. Fue miedo, cuando no pánico. No tenemos pan, no tenemos agua. ¿Cuántas lanchas están dañadas? Son como 180 botes entre lancha y botes, chicos. Así golpea un terremoto, así lo hizo esa tierra bravía aquel martes 1 de abril del año 2014, cuando siendo las 20 horas con 46 minutos se manifestó, hasta alcanzar una magnitud de 8,2 grados. Aunque esa historia se escribía en ese momento de un modo distinto. Y en Iquique llevan décadas escuchando que habrá un terremoto acompañado de tsunami. Sin embargo, colegios, jardines infantiles, hasta el Instituto Teletón
están justo en la zona que se vería afectada por estos fenómenos. En caso de alerta de tsunami, los estudiantes de los colegios del borde costero de la ciudad de Iquique evacuarán por una de estas calles. Ya estaban los corresponsales de nuestro canal desplegados en la zona. Siempre han sido hábiles, por cierto, pero no era una tincada la que los tenía ahí, sino la manifestación de la Tierra. Ya el 16 de marzo de aquel año se sintió en el lugar un movimiento telúrico de 6,7 grados, seguido casi a diario por una infinidad de fuertes sismos. La ciudad de Iquique comienza una nueva jornada. Algunos durmieron mejor. No hubo sismos de una intensidad tal que les quitara el sueño. No, yo le tengo pánico a los temblores. Esas tiemblan un poquito y yo salgo corriendo. ¿Tienes que ubicar a tu hermanita? Que dejen la mochila botada y salgan con las manos libres para que así tengan más facilidad para correr. Mostraba un informe de nuestro canal 2 días antes de que se desencadenase el terremoto. Dios mío, ayúdame, por favor. Tranquila, de ahí pasó. Dios mío, ayúdame, por favor, ayúdame. Ya, pasó. Dios mío. Pasó. Ya. Los mayores daños materiales se registraron en las comunas de Alto Hospicio y en Iquique. Justamente esa zona no había ocurrido un terremoto desde el año 1877. Y esta placa, la placa sudamericana, está convergiendo con la placa de Nazca a razón de 6,5 centímetros cada año. Y en 100 años son 6,5 metros. Y eso es más o menos un terremoto de magnitud superior a 8. 10 años después, este hombre recuerda la misión más relevante que le tocó desempeñar esa noche. El protocolo en esos tiempos, si nos indicaban que se veía un sismo de mayor intensidad, podemos hacer una ocasión preventiva. ¿Tú activaste todas las sirenas de la región? Correcto. A esta hora suenan las sirenas y no hay prácticamente nadie cerca del borde costero. La capital regional sería agobiada también por un tsunami que azotó su costa esa misma noche. Se informa del lamentable fallecimiento de 6 personas. Indicaban los primeros informes, mientras fuertes réplicas se sumaron de manera prácticamente inmediata. Cuando no terminaban de despercudirse del miedo y la preocupación después de un terremoto, vino la réplica 7.6. La luz del día siguiente dejaba ver la magnitud de un terremoto que había sacudido las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Muros que se vinieron abajo después de este fuerte terremoto, no solamente los muros, sino que también cayeron las techumbres, destruyendo por supuesto por completo cerca de 70 viviendas solo aquí en el poblado de Huara. En Iquique el suministro de agua potable alcanzaba tan solo para el 50% de la ciudad, un insumo fundamental que de esta forma era buscado por los iquiqueños. Tuvimos que abrir un grifo para poder cocinar y darle algo a los niños. A falta de grifos, incluso el agua destinada para el regadío servía. ¿Y este agua dónde lo compra? ¿Dónde lo quiere? No la estamos comprando, la estamos robando el agua, de zona franca. Hemos ido a preguntar y el bidón está a 5 lucas. ¿Y cuánto valía antes? A 1.000 pesos, 1.500. El pan también experimentó una fuerte alza, el kilo, 3.000 pesos. Sin contar la debacle que significó para decenas de pescadores y sus familias la destrucción total de sus embarcaciones cuando a la mañana siguiente pudieron ver las consecuencias del tsunami. Nosotros vivimos de eso. Tanto sacrificio teníamos por el chico, luchamos por tener a los grandes y miren lo que terminó. Con eso he luchado para tener eso, he luchado ¿cuántos años? No lo habíamos mononado, lo habíamos puesto una cabina bonita, habíamos arreglado hace poco nomás. En las siguientes 15 horas pasado el terremoto, 6 partos debieron ser atendidos en una carpa del ejército, todo en modo emergencia, contaba un feliz padre. Últimamente iba a ser cesárea, entonces el sismo de anoche parece que lo apuró y lo hizo hacer parto normal. Con el temblor me vino las contracciones. Y esperé y en la mañana nació ya. Como su retoño, de igual forma, vio la vida aquel sismo de 2014. Lejos estuvo de la monumental intensidad del terremoto más violento que ha podido ser medido en la historia, con los 9,5 grados de Valdivia en 1960. Pero el terremoto en Iquique igual se sitúa en lugares de avanzada en la estadística sismológica, como el evento más fuerte registrado ese año a nivel mundial y el tercero más fuerte de este siglo en Chile, solo superado por el de la zona centro-sur en 2010, que dejó momentos imborrables. ¿De qué manera es esto algo de primera necesidad? Esto es robo.
y superado también por el terremoto de Illapel en 2015. Esta es una de las imágenes emblemáticas de este terremoto, la que probablemente demuestra la intensidad. A 10 años del evento 8.2 de Iquique aún quedan marcas. Al debe, por ejemplo, algunos aspectos de la reconstrucción, como destaca la prensa local. Por supuesto que se valoran las miles que sí se lograron sacar adelante, pero es necesario poder revisar que el 100% pueda obtener una reconstrucción como corresponde. En lo positivo, ese terremoto coincidió con la puesta en marcha de una serie de nuevos equipos que la Red Sismológica Nacional empleó para mejorar aspectos futuros. Y con eso, construir que los edificios vayan a resistir después de ocurrido el terremoto. Todo eso se puede hacer gracias a estos instrumentos, gracias a esta información. Es lo que dejó el terremoto del Norte Grande hace justo 10 años. Otro más para sacar lecciones que cada cierto tiempo la tierra en Chile nos obliga a tener aprendidas. Recuerda esta frase, niña costera, así se llama el fenómeno climatológico que afectaría a nuestro país desde mayo-junio de este año y que tiene varias consecuencias que comenzarían a verse en algunos meses más, como la posibilidad de retornar a la situación de la megasequía. ¿De qué se trata el fenómeno de la niña y cuáles son sus efectos? Mira esta nota. Estas son solo algunas de las imágenes que dejó el 2023. Fuertes lluvias que causaron estragos en la zona centro-sur del país, marcado, dicen los expertos, probablemente por el fenómeno del Niño. Para este año proyectan un escenario diferente. El invierno 2024 podría estar marcado por el fenómeno de la niña costera. Enfriamiento en la temperatura superficial del Pacífico tropical, esa es la niña. Baja la temperatura de esa zona del mar, una explicación técnica para un fenómeno climatológico que puede sonar lejana, pero que tiene directas consecuencias en el país, donde hay más de un 60% de probabilidad de que se desarrolle durante el segundo semestre de este año. El Niño, que sube la temperatura un poco más del mar, nos tendría que estar terminándose ahora en mayo-junio. Entonces, ¿qué efectos podría tener el fenómeno de la niña? La niña tiene un efecto en las temperaturas. Probablemente la niña modere las temperaturas extremas que hemos estado experimentando en el último año. Más frío aún de lo que es. Lo bueno es que va a haber más pescas, los cardúmenes, acercarse más a la costa, entonces potencialmente se podrían haber más avistamientos de ballenas, delfines. Aunque también tiene consecuencias que catalogan como negativas. Este fenómeno genera disminución de las precipitaciones. Es decir, este año existen buenos chances de que retornen los déficits de precipitaciones que nos afectaron entre el 2008 y el 2022 en la zona central. En ese periodo Chile pasó por una mega sequía que llevó a lagunas como la de Aculeo a secarse y sigue afectando a zonas del norte del país como Coquimbo, donde hubo sectores que tuvieron que controlar el agua. La escuela de Huatulame solo tiene el recurso hídrico entre las 7 de la mañana y la 1 de la tarde. Situación que también tendría efectos directos en la agricultura. Puede afectar la producción de toda una zona, por lo tanto podría impactar en los precios de hortalizas, de frutas que son producidas acá y que no tienen, digamos, un proveedor internacional. Eso podría traducirse en el alza del precio y en la disminución de calidad de algunos productos, como las hortalizas, el trigo, las legumbres y algunas frutas. Lo cierto es que habrá que esperar algunos meses para saber con qué intensidad llegará el fenómeno de la niña, que suele quedarse por más de un año, y también para ver sus consecuencias en el país. 24 Central. Vamos ahora hasta la región de Coquimbo, contarles que indignación ha causado los videos de un registro del accidente ocurrido en la cuesta Caleta San Pedro, donde se muestra cómo personas saqueaban paltas de un camión que se volcó en la ruta, estando el conductor fallecido en el lugar. Mire. Estos registros dejan en evidencia cómo un grupo de personas inescrupulosas saqueaban palta de un camión que volcó en la Ruta 5 Norte a la altura de la cuesta Caleta Hornos en la comuna de La Higuera. Esta acción ocurría mientras el conductor se encontraba fallecido en el lugar. En el sitio del suceso se realizan todas aquellas diligencias investigativas con la finalidad de poder obtener la dinámica y causa basal del accidente. Se informó de un volcamiento de un camión
por lo que se realizó un rescate complejo. Llevó bastante tiempo y pues lamentablemente con una persona fallecida. La víctima fue identificada como Emerson Herrera, de 29 años, quien por causas que se investigan habría volcado a un costado de la ruta, quedando la carga del camión esparcida en el lugar. Porque aquí se hubiera podido salvar Emerson porque estaba debajo del asfalto y la gente misma aplastándolo, tratando de robarse toda la carga. Y ya no es primera vez que pasa. A otro compañero igual, se dio vuelta con verdura, lo sacaron dentro de la cabina para seguir robándole adentro. Para que tome conciencia la gente de que no por robar, si a nosotros no nos interesa que le roben, pero que salven al colega por lo menos, porque al Emerson ni siquiera lo encontraron. Total indignación causó la actitud de las personas, quienes llegaban hasta el sector para en cosa de minutos llenar tarros, cajones y bolsas con palta, para luego retirarse sin prestar ayuda. La Fiscalía dispuso la concurrencia personal de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito, CIAT de Carabineros, así como del Servicio Médico Legal, a efecto de determinar las causas del accidente y, en definitiva, la causal de defunción del conductor. Adicionalmente, y a través de redes sociales, se tomó conocimiento de la sustracción de parte de la carga que era transportada por este camión, concretamente estas paltas, motivo por el cual todos los antecedentes recabados fueron remitidos a la Fiscalía Local de La Serena a fin de determinar las responsabilidades que correspondan producto de ambos hechos. El artículo 448 del Código Penal establece que si ha sido encontrada una cosa en una vía pública, estamos hablando del delito de hurto de hallazgo. Esto significa que es una sanción de carácter penal que tiene diferentes variables. En este sentido, si las cosas fueron grabadas, puede ser considerado por la Fiscalía como un medio de prueba idóneo. Y en ese sentido es importante considerar que ello no sea a través de un medio que sea ilícito. La investigación de este lamentable accidente está en curso y también los responsables de llevarse parte de la carga del camión. Vamos a otra lamentable noticia. Este furioso ataque a un emblemático café en Valdivia que usted está viendo reveló un caso de maltrato animal que impactó a toda la ciudad. Quien era dueño del local y otras 2 personas, entre ellos un veterinario, fueron formalizados por la muerte de 2 perros. Todo ante la atenta mirada de vecinos y grupos animalistas. Verónica Moscoso tiene los detalles. Lanzaron piedras, palos y todo lo que tenían a la mano. En noviembre pasado, un grupo de 70 personas, en su mayoría jóvenes, se ensañaron contra el Café Palace en pleno centro de Valdivia. Una acción violenta que tuvo su origen tras enterarse que Caballa y Viejito, 2 perros que merodeaban el sector, habían sido subidos a un auto en calidad de bulto. En el video se ve al dueño de este café con otras 2 personas. Ambos animales fueron enterrados en el patio trasero de un gimnasio. La autopsia reveló que fueron asesinados con pentobarbital, previa planificación, ya que les dieron comida para atraerlos. Efectuaron diversas acciones tendientes a suministrarle sustancias químicas que le provocaron un colapso del sistema nervioso central a ambos animales, provocándole daños en sus órganos internos que finalmente provocaron su muerte. Jaime Farriol Ergas, Jorge Olivares y el médico veterinario Tomás Vera, los presuntos responsables de la muerte de los 2 perros, fueron formalizados por el delito de maltrato animal. En las afueras del tribunal había gran expectación. Bueno, el día de hoy al menos creemos que algo hemos logrado, que se cumpla algo más. Esperamos algo más. Para resguardar su seguridad, la defensa de los imputados pidió que la audiencia se hiciera vía telemática. Se dio un plazo de investigación de 90 días. Quedaron con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional. Se había pedido también la firma mensual, pero el juez no concedió esa medida cautelar. Un poco triste, siempre uno espera más cosas, esperábamos que ellos dieran la cara, no que hubiera sido por Zoom, porque la verdad que ya no estamos en pandemia. Sería importante que el juez también pudiera mirar a los imputados a la cara, no es lo mismo mirarlos a través de una pantalla, por lo tanto yo espero que los próximos procedimientos sean presenciales y no vía telemática. Esto puede exponer a los imputados por algún peligro, si ustedes vieron, pues se escuchó que en la audiencia había mucha gente afuera y por carácter de delito sí se fijó esas cautelares ya indicadas. ¿Quién ve al señor Farriol después de las 22 horas?
por las calles de Valdivia, que lo graben, que le tomen fotografía. Una comunidad que advierte que seguirá atenta y de cerca el cumplimiento de las medidas cautelares para estas 3 personas acusadas del asesinato de Caballa y Viejito, 2 perros que eran muy queridos por los vecinos y comerciantes del centro de Valdivia. Esta semana, en Crónicas del Domingo, utilizaron sus nombres y carnet para delinquir. 4 hojas eran de prontuario. Andaba como limonero pidiendo. Muy difícil para mí. Condenan equivocadamente a 54 víctimas de usurpación de identidad. Cuando usted ingresa a la cárcel, ¿qué le decían los de gendarmería? Que ellos se dieron cuenta que yo no era. El Estado de Chile tuvo bajo todo y en un recinto penal a una persona que efectivamente no correspondía a su identidad. Los suplantadores burlan el sistema y nadie los detecta. ¿En qué fase hay que frenar esto? Fase policial. Robaron mi identidad y caí preso. Crónicas del Domingo. Domingo en 24 Central. 24horas.cl. Sí, antes de terminar esta entrega informativa les contamos que este domingo 31 de marzo termina el plazo para pagar el permiso de circulación, un trámite que es necesario ya que permite que los automóviles, las camionetas, motos y otros vehículos puedan circular por las calles del país en forma legal. Para conocer cómo realizar el pago y qué documentos se necesitan, los invitamos siempre a revisar nuestro portal de noticias 24horas.cl, donde encontrarán toda esa información. Y con esta invitación nosotros terminamos esta entrega informativa en 24 Horas Central. Ya llega el tiempo y también luego la película Ben-Hur. Los invitamos entonces a seguir en nuestra sintonía y a informarse a través de todas nuestras plataformas 24horas.cl, 24 Horas y Televisión Nacional de Chile. Que tenga una muy buena noche.